En 1891, un chico de 14 años salió de la granja de maíz de su familia con $5 en el bolsillo y sin ninguna intención de volver. Su nombre era Jesse Livermore. Para todos los que lo rodeaban, parecía un chico de campo común de Massachusetts. Delgado, callado, ya cansado del trabajo en el campo. Pero Jesse tenía algo que lo hacía diferente. Procesaba los números casi sin esfuerzo. Podía mirar precios, comparar movimientos y detectar patrones repetidos que los adultos a su alrededor nunca notaban. No solo hacía cálculos, sentía el movimiento. Pequeños cambios que otros ignoraban le parecían señales que parpadeaban. Nadie en su pueblo entendía lo que eso significaba. Décadas más tarde, Estados Unidos entraría en el peor colapso económico de su historia. Millones de personas perderían sus trabajos, sus casas y sus ahorros. Los bancos quebrarían. Ese desastre pasaría a conocerse como la Gran Depresión. Para la mayoría de los estadounidenses fue ruina. Para Jesse fue el momento que definiría su leyenda. Mientras el país se derrumbaba, él ganaría una fortuna tan grande que lo llamarían el especulador más peligroso de Wall Street y uno de los hombres más ricos del mundo. Pero en 1891 nada de eso existía todavía. Estados Unidos seguía siendo, en su mayoría, un país rural. La mayoría de las personas nacían, trabajaban, se casaban y eran enterradas a unos pocos kilómetros del mismo pueblo. La vida trataba de sobrevivir al trabajo físico, no de perseguir la ambición. Ese era el futuro que el padre de Jesse asumía para él. Despertarse antes del amanecer, trabajar la tierra, aceptar lo que dieran la cosecha y el mercado y repetirlo hasta morir. Jesse odiaba ese plan. No es que no quisiera trabajar, simplemente se negaba a aceptar que el trabajo agotador en el campo y la pobreza lenta fueran su destino. Quería una vida diferente, aunque todavía no supiera exactamente cómo iba a ser. Su madre, Laura, estaba de acuerdo en silencio. Ella veía lo que su esposo no veía. Jesse no era solo bueno en la escuela. Tenía una mente matemática que rozaba lo antinatural. Podía seguir cambios diminutos en los precios de los cultivos y recordarlos días después. Podía hacer cálculos mentales al instante. El director de la escuela también lo había notado, y le dijo a Laura sin rodeos que mantener a Jesse en la granja sería desperdiciar su capacidad. El mensaje era básicamente: este chico no pertenece detrás de un arado. Así que Laura tomó una decisión. Una mañana fría, después de que el padre de Jesse se había ido a trabajar a un campo lejano, llevó a su hijo a la cocina. Le metió $5, una suma enorme para la familia, en el bolsillo y le dijo que se fuera. Vete a Boston. Usa tu cabeza, no tu espalda. No vuelvas a la granja. Ese momento fue el inicio de todo lo que vino después. Ella no lo sabía, pero acababa de soltar al mundo una de las mentes más brillantes y, al final, más autodestructivas que Wall Street conocería. Jesse llegó a Boston con casi nada más que determinación. El momento histórico era interesante. La revolución industrial estaba transformando a Estados Unidos de una economía agrícola en una economía industrial. Fábricas, ferrocarriles, líneas telegráficas y las finanzas nacionales estaban creando una nueva clase de personas que ganaban dinero con información en lugar de fuerza física. Por primera vez, la riqueza parecía alcanzable sin trabajo manual. Ciudades como Boston y Nueva York se estaban llenando de corredores de bolsa, banqueros y operadores de materias primas que movían capital a lo largo del país a la velocidad del telégrafo. Un chico inteligente y valiente podía, al menos en teoría, meterse en ese mundo. Pero el mercado bursátil en la década de 1890 seguía siendo un juego privado. La gente común no estaba invitada. El trabajador promedio en Estados Unidos ganaba unos $400 al año. Mientras tanto, gigantes industriales como Andrew Carnegie y John D. Rockefeller operaban en otro nivel por completo, controlando el acero, el petróleo, los ferrocarriles y la influencia política.
El mercado era su patio de recreo, no un lugar para adolescentes comunes. Y aún así fue exactamente ahí donde terminó Jesse. Su primer trabajo fue en una casa de corretaje. Trabajó como board boy, el chico del tablero, que era el peldaño más bajo en la cadena del mercado, y para él el aula perfecta. Los precios de distintas acciones ferroviarias, mineras e industriales llegaban por la cinta del teletipo. El trabajo de Jesse era copiar esas cotizaciones cambiantes con tiza en un enorme tablero al frente de la sala para que los clientes pudieran ver el mercado en tiempo real. La sala se llenaba de hombres ricos con traje, humo de cigarro en el aire y murmullos de rumores y estrategias, mientras todos trataban de adivinarse unos a otros. Para la mayoría en la oficina, ese trabajo era algo puramente mecánico. Para Jesse era entrenamiento en vivo. Se quedaba allí horas todos los días, copiando números y observando cómo cambiaban. Veía que los precios no subían y bajaban al azar. Notaba que ciertas acciones tendían a moverse en secuencia. Cuando un precio cambiaba, otro reaccionaba poco después. Él empezó a construir mapas mentales de causa y efecto. En pocos meses se dio cuenta de algo que iba a definir toda su carrera. Si estudiabas esos movimientos con suficiente detalle, muchas veces podías predecir hacia dónde iba a moverse una acción. No recibía información privilegiada, no estaba adivinando. Estaba haciendo reconocimiento de patrones en tiempo real, probando sus ideas contra lo que realmente aparecía en el tablero. Para alguien de su edad, eso era inaudito. A los 16 años ya había ahorrado lo suficiente para intentar operar por su cuenta. Hizo su primera apuesta real en las acciones de Burlington y salió con una ganancia. Para los veteranos de Wall Street, esa victoria era pequeña. Para Jesse significaba todo. No se trataba del dinero, se trataba de la prueba. Había superado a los adultos, tenía razón, y el mercado se lo confirmó. Esa sensación se convirtió en su combustible. A principios de los 1900 trató el trading como una ciencia. Seguía precios, rumores, noticias políticas, problemas de suministro, retrasos ferroviarios, costos de transporte e incluso informes del clima. Aprendió por sí mismo cómo se comportaban las multitudes. Descubrió que la avaricia y el miedo podían mover el mercado más rápido que la lógica. Construyó toda su identidad alrededor de ser el tipo que veía el giro antes que todos los demás. Las operaciones ganadoras no eran solo ingresos para él, eran una declaración. Soy más listo que tú. Su ascenso ocurrió al mismo tiempo que cambiaba el poder americano. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial en Europa. El presidente Woodrow Wilson mantuvo oficialmente neutral a Estados Unidos al principio. Neutral no significaba desconectado, significaba rentable. Las fábricas estadounidenses empezaron a suministrar rifles, municiones, uniformes, comida y maquinaria a los países que estaban luchando. Las naciones europeas pidieron miles de millones prestados a bancos estadounidenses para pagar todo eso. El dinero entraba al país a niveles históricos. El resultado era simple. Europa estaba siendo destruida y Estados Unidos se estaba enriqueciendo. Ese flujo de dinero ayudó a preparar lo que hoy llamamos los locos años 20, una etapa en la que Estados Unidos empezó a comportarse como si la prosperidad fuera permanente. Wall Street empezó a reemplazar a Londres como el centro de las finanzas globales. Estados Unidos ya no era solo un proveedor, se estaba convirtiendo en el acreedor del planeta. Para entonces, Jesse ya había vivido varias vidas financieras. Su historial de operaciones parecía una montaña rusa. Ganaba enormes sumas, luego sufría pérdidas enormes. Se declaró en bancarrota más de una vez y siempre volvía a levantarse. Asumía riesgos gigantes apostando a la dirección del mercado en lugar de jugar a lo seguro. La volatilidad no lo asustaba, lo emocionaba. Él no estaba enamorado de la estabilidad, estaba enamorado del juego. Un ejemplo famoso temprano llegó en 1906. Después de estudiar la situación en California,
Jesse llegó a la conclusión de que el terremoto de San Francisco iba a enviar ondas de choque al mundo financiero. Las compañías de seguros iban a sufrir. Los ferrocarriles iban a verse interrumpidos. El pánico se iba a expandir a ciertas acciones. Apostó en consecuencia y ganó aproximadamente $250,000 en un solo día. Eso era una fortuna enorme en ese momento, pero en menos de 2 años, debido a malas operaciones y socios poco confiables, la mayor parte de ese dinero había desaparecido. Esos derrumbes le enseñaron 2 lecciones contradictorias. Primero, el mercado es más grande que cualquier operador. Puedes ser brillante y aún así perderlo todo muy rápido. Segundo, él creía que siempre podía volver. Cada recuperación reforzaba su creencia de que era diferente, de que podía leer la cinta mejor que nadie. El riesgo no era solo emocionante, era adictivo. Al mismo tiempo, su vida personal empezó a tomar forma. En 1917, cuando Estados Unidos finalmente entró en la Primera Guerra Mundial, Jesse conoció a una bailarina de Broadway de 22 años, llamada Dorothy Wendt. Él la llamaba Doatsy. Ella era sociable, cálida, espontánea, y a diferencia de Jesse, no estaba obsesionada con gráficos y números. Le gustaba el hombre, no el mito. Se casaron en 1918, justo cuando la guerra estaba terminando, y Estados Unidos estaba entrando en una posición de liderazgo financiero global. Para entonces Jesse ya era rico. Compró una finca extravagante y la llamó Evermore. La casa no era solo cara, era teatral. Salones enormes, pisos brillantes, servicio doméstico, jardines cuidados. Una demostración física de lo logré. Para él representaba dinero permanente, estatus permanente, amor permanente. Era su forma de decirle al mundo y a Dorothy que esto era para siempre. Pero mientras su vida personal parecía glamorosa, algo mucho más grande estaba ocurriendo en el país. Durante la guerra, el gobierno estadounidense había vendido bonos de la libertad al público para financiar el gasto militar. Esas campañas hicieron algo sutil, pero revolucionario. Enseñaron a millones de estadounidenses comunes a pensar como inversionistas. Personas que nunca habían manejado nada más complejo que una alcancía, estaban comprando deuda del gobierno, cobrando intereses y hablando de rendimiento. Cuando terminó la guerra, ese hábito no desapareció. Se trasladó a las acciones. En otras palabras, la gente común ahora estaba mentalmente preparada para especular. Wall Street ya no era ese templo misterioso al que solo podían entrar los Rockefeller y los Carnegie. El público sentía que tenía derecho a participar. Ese cambio cultural se unió a avances rápidos en tecnología y estilo de vida. La radio convirtió al país en una sola conversación. Las fábricas de Henry Ford estaban poniendo automóviles en las entradas de las casas de la clase media. Los electrodomésticos y bienes de consumo se vendían a crédito. La publicidad explotó. La vida urbana, el jazz, la cultura de las celebridades y las marcas nacionales hicieron que Estados Unidos se sintiera moderno e imparable. A finales de los años 20, el mensaje estaba en todas partes. La prosperidad llegó para quedarse. ¿Por qué no hacerse rico? Claro, en realidad no era permanente. Debajo de todo ese optimismo, el país estaba construyendo silenciosamente una de las burbujas especulativas más grandes de la historia financiera. Estados Unidos se había convertido en el prestamista del mundo. Las naciones europeas debían a los bancos estadounidenses más de $10,000 millones, una cifra enorme en ese momento. El dinero de Wall Street parecía infinito. El crédito fácil inundó el mercado bursátil, y el crédito fácil siempre hace que la gente crea que el riesgo no importa. Aquí es donde la historia de Jesse da su giro más fuerte. Mientras la mayoría del país celebraba, él empezó a ponerse nervioso. No entró en pánico. Se preparó. A mediados de la década de 1920, Jesse había construido algo que era casi impensable para un operador individual. Una red privada de inteligencia. Empleaba a unas 60 personas,
estadísticos, analistas de materias primas, contactos políticos y observadores en el terreno. Le enviaban datos constantes sobre cosechas, tráfico ferroviario y marítimo, tasas de interés en el extranjero, producción industrial, conflictos laborales y ganancias corporativas. Mantenía una línea abierta con fuentes en Londres, París y Berlín. Se cuenta que su factura telefónica mensual alcanzaba los $15,000, que hoy serían alrededor de $200,000. Eso te da una idea de lo agresivo que era reuniendo información. En resumen, industrializó la intuición. Convirtió el trading en una guerra de información. Mientras la mayoría de los inversionistas apostaban basándose en rumores, Jesse recibía advertencias tempranas desde todo el mundo. Si las cosechas de trigo en el Medio Oeste venían flojas, él lo sabía. Si un banco europeo estaba restringiendo el crédito, él lo sabía. Si el envío se estaba frenando en cierto puerto, él lo sabía. Su meta era estar por delante de todos, incluso del propio mercado. Pero esa ventaja tenía un costo. Jesse ahora trabajaba jornadas de 18 horas y básicamente vivía en su oficina. Dorothy estaba criando sola casi todo el tiempo a sus 2 hijos pequeños en Evermore. Ella veía cómo su esposo desaparecía dentro de un mundo de números. Encima de la soledad, Jesse le era infiel. Tenía aventuras constantemente. Dorothy lo sabía. Se sentía humillada y empezó a beber de forma pesada, a veces hasta quedar inconsciente al final del día. El matrimonio que había empezado con amor y promesas se estaba pudriendo bajo presión y resentimiento. Al mismo tiempo, el resto de Estados Unidos estaba embriagado con la deuda para operar en bolsa. Para 1928, comprar con margen se había convertido en una obsesión nacional. Comprar con margen significaba comprar acciones con dinero prestado. Con una pequeña cantidad de efectivo y un préstamo, incluso un chofer de taxi o un empleado podía controlar una posición grande. De repente, todo el mundo se sentía inversionista. Los taxistas compartían consejos bursátiles con los pasajeros. Los barberos recomendaban acciones seguras mientras cortaban el cabello. Un limpiabotas neoyorquino llamado Pat Bologna se hizo conocido por dar consejos a banqueros y ejecutivos mientras les lustraba los zapatos, y la gente lo tomaba en serio. Y fue aún más lejos. Había una astróloga famosa llamada Evangeline Adams, que montó un negocio exitoso prediciendo movimientos del mercado usando horóscopos y bolas de cristal. La gente hacía fila para pagar por su guía. Así de extrema era la euforia. El país creía sinceramente que el mercado era una máquina de dinero infinito. Los líderes empresariales alimentaban esa fantasía. Un ejecutivo de General Motors declaró públicamente que Estados Unidos había alcanzado una meseta permanente de prosperidad. Traducción: el auge nunca terminaría. Jesse no se lo creyó. Sus datos le estaban gritando peligro. Su red le advirtió que las tasas de interés en Londres estaban subiendo, lo que indicaba que el dinero extranjero estaba saliendo de los mercados estadounidenses. Un financiero británico conocido llamado Clarence Hatry había sido arrestado por un enorme fraude, lo que sacudió la confianza internacional. Y el propio análisis de Jesse mostraba que los precios de las acciones se habían alejado mucho de cualquier relación lógica con las ganancias reales de las empresas. Ya no se trataba de valor. Era especulación pura flotando por encima de la realidad. Así que actuó. En silencio, construyó enormes posiciones en corto, es decir, apuestas a que el mercado caería. Era una postura extremadamente solitaria. Las figuras públicas de Wall Street y los periódicos seguían animando sin parar. Los estadounidenses comunes estaban pidiendo prestado para comprar más acciones. Jesse estaba tomando el lado opuesto, y en la práctica, apostando contra todo el país. Mientras tanto, su matrimonio se estaba deshaciendo. Dorothy había descubierto sus infidelidades, se sentía traicionada y públicamente avergonzada. Bebía mucho y finalmente comenzó su propia aventura,
supuestamente con un joven agente de la ley seca, alguien que en teoría debía hacer cumplir las leyes contra el alcohol. La mansión Evermore, que antes había sido un símbolo romántico, se volvió una casa tensa e infeliz. Sus hijos, Jesse Jr. y Paul, terminaron siendo enviados a internados para alejarlos del conflicto constante. Entonces llegó la ruptura final. El 29 de octubre de 1929, el martes negro. Ese día, el pánico arrasó con Wall Street. Aproximadamente 16,4 millones de acciones cambiaron de manos en puro miedo. El promedio industrial Dow Jones se desplomó. Personas que habían creído que hacerse ricas era prácticamente garantizado quedaron destruidas en cuestión de horas. La radio y los periódicos sonaban apocalípticos. Los bancos estaban en problemas. Algunos operadores se quitaron la vida. Fortunas enteras se evaporaron en una sola sesión. Las posiciones de Jesse explotaron en la dirección contraria. Sus posiciones en corto pagaron a una escala histórica. Se dice que ganó alrededor de $66 millones en un solo día y más de $100 millones durante el periodo del desplome. Para entender lo que eso significaba en ese momento, en menos de una semana ganó personalmente más de lo que la mayoría de las corporaciones ganaban en todo un año. Por un momento fue uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, y tal vez del mundo. Esa noche condujo su Rolls Royce de regreso a Evermore. Adentro, Dorothy y los niños estaban aterrados. Habían escuchado las noticias, asumieron que Jesse había quedado arruinado como todos los demás. En cambio, él les dijo la verdad. No estaban en la quiebra. Ahora eran increíblemente ricos. Mientras el resto del país se derrumbaba, los Livermore estaban protegidos. Dorothy no podía asimilarlo. Se había preparado para consolar a un marido en la pobreza. En vez de eso, estaba al lado de un hombre que se había beneficiado del peor desastre financiero del país. Fuera de los muros de la mansión, Estados Unidos estaba cayendo al vacío. El desplome fue solo el primer capítulo de lo que se convertiría en la Gran Depresión. Para 1932, unos 13 millones de estadounidenses estaban desempleados, aproximadamente 1 de cada 4 trabajadores. Los bancos quebraban en cadena. Las familias hacían fila para recibir pan. La alegre confianza de los años 20 había desaparecido y había sido reemplazada por rabia y desesperación. Esa rabia necesitaba un objetivo, y Jesse se convirtió en uno de ellos. De repente lo pintaron como el villano que se había hecho rico mientras los estadounidenses comunes lo perdían todo. Empezaron a llegar amenazas de muerte a su casa. Tuvo que contratar guardaespaldas armados. El hombre que acababa de ejecutar una de las operaciones más exitosas en la historia de Wall Street también se convirtió en una de las personas más odiadas del país. Las ganancias de 1929 tampoco arreglaron su vida privada. La bebida de Dorothy empeoró. Ella siguió viendo a ese agente de la ley seca. En 1932, Jesse y Dorothy se divorciaron. La ruptura fue fea y muy pública. Los periódicos la cubrieron en detalle. La parte más impactante: Dorothy se volvió a casar casi de inmediato, supuestamente dentro de la hora siguiente a que el divorcio se hizo oficial. Se llevó a sus 2 hijos al oeste. Jesse se quedó solo en la enorme mansión Evermore, rodeado de pruebas físicas de su riqueza y con casi nadie con quien compartirla. Y en segundo plano estaba ocurriendo algo aún más doloroso. Su ventaja como operador empezó a desvanecerse. Después del desplome, el gobierno de Estados Unidos cambió las reglas. Bajo el New Deal de Franklin Roosevelt, los reguladores intentaron reconstruir la confianza en el sistema financiero y evitar otro colapso. Se creó la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, para vigilar los mercados, exigir transparencia y frenar la manipulación. A los bancos se les obligó a separar los depósitos tradicionales de las operaciones más riesgosas, bajo nuevas leyes bancarias y medidas que luego serían conocidas como Glass-Steagall. En otras palabras, el mercado salvaje y casi sin regulación que Jesse había dominado estaba siendo encerrado.
Para hombres como Jesse, este era otro mundo. Su estilo dependía de leer el comportamiento de la multitud en un entorno casi sin reglas. No estaba hecho para ser un administrador lento y conservador. Estaba hecho para moverse rápido en el caos. Y ahora ese caos estaba siendo controlado y supervisado. Aún así, siguió intentando. Intentó regresar una y otra vez. Pero sus operaciones empezaron a salir mal constantemente. Para 1934 había perdido la mayor parte de la fortuna que había hecho en 1929. Estaba muy endeudado y enfrentando la bancarrota por cuarta vez. Luego vino otro golpe. En 1935, durante una pelea borracha en California, su exesposa disparó accidentalmente a su hijo mayor, Jesse Jr. El chico sobrevivió. Pero para Jesse el incidente fue devastador. Ya se sentía desconectado de su familia. Ahora ni siquiera sentía que podía protegerlos. Los últimos 5 años de su vida fueron una caída lenta. Se volvió a casar, esta vez con una mujer llamada Nina. Pero el patrón se repitió. Obsesión con el mercado, distancia emocional, infidelidad, frustración. Sus operaciones fallaban, sus deudas crecían. El hombre que había parecido invencible ahora parecía un resto del pasado, incapaz de adaptarse al mercado moderno y regulado que él mismo había ayudado a crear. El Día de Acción de Gracias, el 28 de noviembre de 1940, Jesse Livermore entró en el Hotel Sherry Netherland en Manhattan, pidió unas bebidas, fue al baño de caballeros y se disparó. La policía encontró una nota en su bolsillo dirigida a Nina. No era una nota presumida ni furiosa, era cansada. En ella escribió que estaba cansado de luchar, que se sentía un fracaso. Repitió variaciones de la misma frase una y otra vez. Mi vida ha sido un fracaso. Así termina la historia. El chico que huyó de una granja de maíz y convirtió el reconocimiento de patrones en millones. El operador que ganó más dinero en 6 días que la mayoría de las empresas en un año. El hombre que fue capaz de anticiparse a mercados enteros. Murió convencido de que no valía nada. Y esa es la parte que casi siempre se ignora. Jesse Livermore demostró hasta dónde pueden llevarte la información, el valor y el momento adecuado en el mundo financiero. También demostró que el dinero, por sí solo, no puede darte estabilidad, no puede mantener unida a tu familia y no puede salvarte de ti mismo. Él conquistó el mercado. Lo único que no pudo conquistar fueron sus propios hábitos. El precio de una obsesión total fue todo lo demás que importaba. Si llegaste hasta aquí, deja un emoji de dinero en los comentarios para que sepa que llegaste al final. Asegúrate de estar suscrito y con las notificaciones activadas para más documentales largos sobre las personas que moldearon las finanzas globales. Y cuando termines, mira el documental sobre J.P. Morgan. Te va a mostrar cómo el poder financiero ayudó a construir la América moderna.